Buenos días a todos. Es un placer y un privilegio estar aquí con ustedes celebrando los 28 años de COFOPRI. Hoy día vengo a hablar sobre catastro. Tengo algo que decir sobre la sesión anterior. Y conversaba hace un momento con el director Eddie Villón. Realmente COFOPRI tiene que seguir formalizando porque hay por formalizar. Pero ¿va a seguir formalizando dentro de 10 años? ¿Va a seguir formalizando dentro de 20 años? Si es así, significa que el Estado no ha cumplido su misión de tener un sistema jurídico que le dé la suficiente confianza a los inversionistas y a los ciudadanos para tener acceso a una vivienda digna desde el primer día. Porque regularizar, formalizar, la palabra saneamiento físico legal, sanear es curar lo que comenzó mal. ¿Por qué en vez de curar no prevenimos la enfermedad? Los mejores sistemas de salud del mundo son aquellos en los cuales no hay más hospitales, sino hay mejor prevención. El hospital es el último recurso y un dólar invertido en prevención es mucho más efectivo que 100 dólares invertidos en hospitales. Solamente una reflexión respecto a cuál es el rol que debiera tener COFOPRI en el futuro. ¿Por qué se produce la informalidad para comenzar? Porque no hay una alternativa pacífica para acceder a vivienda. Por eso es que se produce informalidad. Y los factores son múltiples. Bueno, habría que ver cuáles, así como un sistema de salud. Dice, bueno, mejor coma más sano, haga ejercicio, no se estrese, ¿no? Y eso nos mantiene fuera del médico. Bueno, lo que deberíamos hacer, ¿cuál es el equivalente de eso para la provisión de vivienda en el Perú? ¿Y cuál es el rol que le toca a COFOPRI en el futuro? Porque créanme, si seguimos formalizando dentro de 50 años, significa que el sector vivienda no está haciendo bien su trabajo. Paso al catastro. Todos estamos de acuerdo con que tener un catastro, se dijo en la sesión anterior, es importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando se quiere hacer una inversión? El Estado quiere hacer una inversión y no sabe quién es el dueño. Los costos se elevan muchísimo porque hay que averiguar quiénes son los dueños a los que hay que compensar. ¿Cuál es una de las mayores demandas que recibe COFOPRI? Dime, COFOPRI, si esa tierra donde voy a construir un colegio tiene dueño o no. Y eso, oficio va, se hace el estudio, oficio regresa. Es decir, cuando no hay información sobre el suelo, no solamente los municipios no pueden recaudar, sino que tampoco pueden vigilar que la zonificación está siendo respetada. ¿Qué pasó? Tampoco pueden tener una gestión de desastres naturales, porque en el municipio seguramente se sabe que se está ocupando zonas vulnerables, pero el gobierno central todavía no lo sabe, y cuando lo sabe es porque hay que llevar asistencia. Y así como en la salud es mucho más caro llevar asistencia a una ciudad inundada que prevenir la inundación. Es mucho más caro hacerlo, aunque el político de turno, aquí no hablo como Banco Mundial, sino Víctor Endo, sale mucho mejor en la foto ayudando al damnificado que haciendo una obra de prevención. Hay un tema de incentivos también. Entonces, hay mejores políticas de vivienda cuando se tiene información sobre el suelo. Hay una mayor eficiencia en la inversión cuando hay información sobre el suelo. Y no solamente desde el lado privado, público, sino también desde el lado privado. Desde el lado privado, muchos estudios de abogado, aquí mi amigo Franco Soria, que estuvo hace un momento, hemos trabajado en hacer diagnósticos privados. Porque los inversionistas dicen, bueno, yo tengo este pedazo de tierra, quiero hacer esta inversión, pero dime tú si tiene propietario, si está poseído por alguien, si hay una restricción que me va a permitir hacer o no. Y uno tiene que contratar a los ingenieros. Es una especie de simulación de lo que sería COFOPRI en privado, y es una gran fuente de negocio que está muy bien, pero que si hay un Estado que tiene la información, esa información debería estar al alcance de los ciudadanos, de los inversionistas. Entonces, estamos todos de acuerdo. Tener un catastro es importante. Muy bien. Pero es bien difícil de implementar. Prueba de ello, venimos hablando de catastro, o sea, la ley de desarrollo, la ley orgánica de municipalidades le dio esa función a los municipios a principios de siglo. Y ya había la obligatoriedad de hacer catastro desde antes. ¿Por qué entonces es tan difícil construir un catastro? Bueno, es difícil construir un catastro porque
Porque es caro. Hacer una aerofotografía, incluso pensar en drones, es caro hacerlo. Pero no solamente es caro levantar un catastro, sino también es más caro aún mantenerlo. ¿Cuántas experiencias hay de ciudades que recibieron un financiamiento de la cooperación francesa, de la cooperación española, de la cooperación alemana, hicieron un catastro y apenas se acabó la plata, el catastro se cayó y es como un periódico de ayer? Entonces, es caro levantarlo, más caro aún es mantenerlo. Porque toma mucho tiempo hacerlo. Y porque requiere incentivos. Los alcaldes tienen un horizonte de vida política, digamos, en el cargo de 4 años. Si se demoran en gestionar el financiamiento 1 año y medio o 2, en preparar el proyecto 1 año, cuando están de salida van a hacer un catastro que va a aprovechar la siguiente administración. Difícil. Los alcaldes son populares porque la gente los quiere reelegir. ¿Qué alcalde va a querer cobrar a ampliar la base tributaria si va a tener un montón de ciudadanos molestos? Antes no me cobraban, ahora me están cobrando, esto de este partido no los elijo más. Entonces hay razones también, hay incentivos porque un alcalde va a utilizar parte de su presupuesto para construir algo que no le va a dar popularidad y lo va a volver a reelegir. Entonces, ¿qué se necesita para impulsar catastros descentralizados? Pues una visión nacional, claramente, ¿no? Un sistema nacional que tenga una visión muy clara, una estrategia de implementación muy clara, un acompañamiento a los gobiernos locales para que puedan llevar su trabajo y una inversión inicial, pues, ¿no? Porque no cualquier gobierno local puede hacer aerofotografía con los estándares que exige la ley. Tenemos que preguntarnos entonces en la ley 28294, si no me equivoco, del año 2004. Hablaba de un sistema, pero ¿cumplía con todo eso? Una visión de repente tenía, pero tenía una visión en la que decía que un sistema de catastro integrado al registro de predios, encabezado por SUNARP, desde nada más eso ya se ve una cierta, digamos, una visión de que tan importante como el catastro es el registro, y es cierto, pero ¿quién es el llamado a impulsar un catastro que es municipal? Entonces, los problemas que tiene el Sistema Nacional de Catastro es que establecía un estándar único para todos los catastros del Perú. No importa que sea San Isidro o sea Catamarca. Todos tienen que seguir el mismo estándar. Es talla única. ¿Ya? Los acá presentes ya sabemos cómo es lo de talla única, a menos que sean estos super size, que una talla le cae a todo. Yo no sé si todos se sienten muy cómodas con un vestido de talla única para ir a un cóctel. La talla única no funciona siempre. O menú estandarizado. ¿Qué pasa con el vegetariano, con el que quiere batir la...? O sea, no funciona. Porque no reconoce las diferencias que existen entre San Isidro y Catamarca. Porque no reconoce esas diferencias en las necesidades y capacidades técnicas, financieras, operativas de quienes tienen que implementar ese catastro y mantenerlo. Y lo más importante de todo, estaba el sistema con un organigrama bien interesante, pero sin presupuesto y sin metas anuales. Díganme ustedes qué iniciativa política pública puede prosperar sin un presupuesto y sin indicadores de avance. Los retos para implementar entonces son de muy diverso tipo, aquí solamente lo dejo pintado. Hay retos de índole político, ya me refería a los alcaldes que prefieren no cobrar. Hay retos de capacidades, se necesitan capacidades a nivel local para poder construir y mantener un catastro, pero vamos a ser capaces de tener técnicos muy calificados en esos municipios chiquitos. Hay temas tecnológicos. Si queremos fomentar un catastro, no puede ser que cada entidad tenga su propio software. Tendría que haber algún tipo de integración de esa información. Y hay problemas institucionales también. No voy a revisarlos todos por un tema de tiempo, pero voy a simplemente marcar un par de ellos. Uno de ellos es el siguiente. Tenemos el Sistema Nacional de Catastro con este directorio, está SUNARP, COFOPRI, MINAM, Cultura, el MEF, INGEMET, IGN, ICL, los que están en ese directorio, ¿no es cierto? Que con el Consejo Nacional de Catastro como ente rector, porque dicta políticas, etcétera, con su comité consultivo y una secretaría técnica a cargo de COFOPRI. Ese es el Sistema Nacional de Catastro. Bueno, ese Sistema Nacional del Catastro tiene injerencia sobre el catastro urbano,
a cargo de las municipalidades, que son más de 530 y creciendo. Tendría que tener injerencia sobre el catastro rural, que son 25 gobiernos regionales, ¿no? SUNARP tiene su base de datos gráfica, no es un catastro, tiene una base de datos gráfica. Y están los catastros de recursos, ¿no? Está las áreas naturales protegidas, el catastro minero, el Ministerio de Cultura, su catastro de sitios arqueológicos, CERFOR, y últimamente ahí habría que actualizar el catastro fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la distancia que hay entre este directorio, que no tiene presupuestos, y estos 530 municipios que hizo el Estado peruano hace algunos años. Dijo, el rector es el Ministerio de Agricultura a través de Digesparc. ¿Sí? Entonces, esta distancia ya se empieza a cortar y a través de los proyectos de titulación de tierras se construye el catastro y se le da a Digesparc esa competencia. Esto era para 25. ¿Qué hacemos con estos 530? Sale entonces una ley donde dice que el rector ahora es el Ministerio de Vivienda y COFOPRI es el ejecutor por delegación de los municipios y tiene un rol importantísimo, que es dirigir el proceso, capacitar a los gobiernos locales, ¿sí? Darles asistencia técnica a los gobiernos locales y supervisar que las normas técnicas que se dictan por el órgano rector, llámese Ministerio de Vivienda, están siendo cumplidas para tener un estándar nacional. Impulsar el proceso, de repente abordar esa inversión inicial que es necesaria. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol de COFOPRI en el tema catastral? A partir del año 2018, el Ministerio de Vivienda es el órgano rector, es el que dicta las normas técnicas, es el que aprueba los formularios, las fichas catastrales, es el que dicta las normas técnicas de operativas, de formularios, de tecnología, ¿sí? COFOPRI tiene que implementar, gestionar y actualizar y ejecutar el catastro urbano nacional, es decir, es el músculo, es el brazo operativo de este órgano rector, para que las municipalidades, que son las que tienen la función según la Ley Orgánica de Municipalidades, la función es una función exclusiva si revisamos la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, COFOPRI puede hacer catastro solo cuando hay un convenio de delegación, si no, no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, este rol es importantísimo. Es muy importante porque hay que impulsar el proceso, pero ya COFOPRI no podría tener ese espíritu centralista con el que nació y que tuvo sentido hace 28 años. Desde Lima se planean las campañas. En Lima hay un ejército de personas que van a las provincias y crean los grupos descentralizados que van trabajando. Ese era el COFOPRI del primer millón de títulos. El COFOPRI de ahora es diferente. Tiene que dar más bien servicios a las municipalidades. Bueno, el COFOPRI en catastro no debería, por la ley de municipalidades, y no puede actuar sin delegación. Su rol es más promotor, crear las capacidades y brindar asistencia técnica, ¿sí? Y cuando se le delega, como por ejemplo estas campañas de levantamientos catastrales, hacer la inversión inicial, ¿no es cierto? Y crear, mientras está haciendo la inversión inicial, crear las capacidades para que se pueda mantener ese catastro. Y aquí viene un concepto que se llama administración de tierra adaptada a los propósitos, en inglés, Fit for Purpose Land Administration. ¿Qué es eso? Nosotros queremos tener un catastro multipropósito, ¿ya? Este carro existe en la vida real. Fue presentado ya incluso hace 4 años en una feria en alguna ciudad italiana. Es un carro no solamente híbrido que funciona con gasolina y con electricidad, sino que es un carro que corre, pero que también vuela y también nada. Es totalmente multipropósito. Parece una película de James Bond, pero ya existe. No está en el mercado todavía, pero ya existe el prototipo. Bueno, cuando nosotros decimos, yo quiero un catastro multipropósito, que haga ordenamiento territorial, que me levante los usos de cada cuarto, que me diga cuántas personas tienen, su perfil sociodemográfico y me diga, o sea, todos los atributos que se están pidiendo, es como ir de cero, de no tener ni bicicleta, un municipio chiquito, a ir a esta cosa que corre, vuela y nada al mismo tiempo, y que es híbrido.
La pregunta entonces, y digamos, la administración de tierras adaptada a los propósitos es, ¿deberíamos o podemos aspirar a este supercarro para todas las ciudades del Perú? O más bien, ¿cómo combatimos esa ilusión del catastro multipropósito inmediato, instantáneo? Bueno, siendo realistas, pues. Los que toman taxi aquí, como yo, y hablan con un taxista antiguo, dicen, nada como ese Toyota que yo tenía. Ese Toyota aguantaba todo, lo metía en cualquier parte. ¿No? Ahora estos carros de ahora se malogra un chip y tengo que cambiarlo todo. Bueno, nosotros necesitamos el carro volador o necesitamos una Toyota con la cual comenzar, pero asegurarnos que todos lleguen. Eso es el concepto de Fit for Purpose Land Administration. ¿Cuál es el objetivo de política pública al que se quiere alcanzar? Y adaptar todas las normas a ese objetivo de política pública y no partir por una ilusión que no necesariamente está de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, lo primero ya de manera más coloquial, esto de aquí tiene un montón de jerga en inglés y todo, pero lo primero ¿qué es FFP? El catastro no es el mapa y no es la base de datos. Eso no es el catastro. Esa es la expresión última de un sistema de información de tierras. Es como decir, cuando a mí me entregan el periódico o un libro, ¿el libro es papel con tinta? No, es alguien que ha estado pensando, un editor, un sistema que ha producido esa obra. El catastro no es el mapa y el dato. El catastro son los funcionarios municipales que están recogiendo los datos y manteniéndolos, metiéndolos en la computadora, actualizando cuando hay un cambio de uso, actualizando cuando hay un cambio contribuyente. Es no solamente en el municipio, sino también a nivel nacional. Un COFOPRI que está poniendo en práctica esas normas y está entendiendo las diferencias entre los diferentes actores locales, impulsando ese desarrollo. Es un Ministerio de Vivienda haciendo una estrategia sobre cuál es la manera más eficiente de llevar esa camioneta Toyotita lo más lejos posible y con la mayor cobertura posible. No se pueden levantar datos. O sea, uno de los principales problemas que tienen los catastros en países en desarrollo es que todo el mundo, al momento de hablar catastro multipropósito, dice, ya, yo quiero este dato, siempre lo hemos querido. Y hay una canción que dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que uno jamás... que añorar lo que nunca jamás sucedió. Tienen nostalgia del dato que nunca han tenido. Dicen, yo quiero ese dato, póngalo en el formulario, póngalo en la ficha, lo necesito. Lo necesitan realmente si nunca lo han tenido. Hay que levantar los datos que están de acuerdo con el bolsillo para el levantamiento, pero sobre todo para la administración, para la gestión futura. Primero, entonces, los países que han tenido catastros exitosos son los que se han preocupado por tener la máxima cobertura, aunque no tengan todos los atributos de datos que uno quisiera, sino la máxima cobertura, con estándares de repente de precisión no tan precisos. Que el que quiera precisión de medidas, que pague por la precisión de medidas. Pero ¿por qué el Estado tiene que pagar una precisión que no es necesaria en la mayoría de los casos? Entonces, yo estoy hablando en términos generales y después mis colegas del panel, un panel brillante, van a poder entrar en los detalles de qué significa esto en la operación hoy de los catastros en el Perú y en otros países. ¿Por qué digo cobertura primero? Porque si los catastros solamente levantan, como es hoy día, a los que pueden pagar impuestos, porque ¿para qué voy a hacer una inversión de hacer un catastro si no va a haber un retorno económico? No lo hacen, se lo hacen las zonas comerciales nada más. Bueno, ¿por qué levantar un catastro en los asentamientos nuevos? Si esos no van a pagar impuestos. Bueno, es que las externalidades de tener asentamientos que van creciendo descontroladamente y que el Estado no sabe de su existencia son muy grandes. ¿Cómo planear campañas de formalización? ¿Cómo planear inversiones públicas en agua, infraestructura, en vivienda? ¿Cómo alinear las diferentes políticas del Estado si no sabemos cómo están creciendo las ciudades? En realidad sí sabemos, porque siempre hay un funcionario que sabe, sectoriales y locales que saben. Lo que pasa es que en las grandes bases de datos no está. Y por eso es que es importante tener máxima cobertura antes que precisión y muchos atributos. Hay que reutilizar la información que ya existe y con eso también la unidad ejecutora de COFOPRI va a mostrar cómo
es que las municipalidades tienen muchísima información, pero la tienen en formatos distintos. En una base de datos dice Avenida Grau, en otra base de datos dice Grau, en otra base dice Almirante Grau, en la otra base de datos ALM Grau. Y las máquinas son tontas, pues las máquinas no lo reconocen como lo mismo, son diferentes direcciones. Pero esa información existe y hay que reutilizarla. Tiene que haber capacidades institucionales, pues, porque si nosotros entregamos, acá está tu catastro, ¿qué hace ese municipio con ese catastro? Lo usa un par de días, pero si no sabe actualizarlo y mantener el dato en funcionamiento, pues se pierde. Y eso significa que haya estándares de interoperabilidad. Lo que el proyecto de catastro está planteando es utilizar el sistema este de registro de mesa de partes que está promoviendo PCM, la Dirección de Tecnologías de Información, ¿no? Para que, si es que ya hay un catastro, una solicitud de licencia de obra, de habilitación urbana, de cambio de uso, de cambio de contribuyente, esa solicitud ya debería tener el código de predio catastral, de manera tal que tan pronto entra la solicitud se crea una alerta en catastro de que algo está pasando. Hoy día, ¿qué sucede? Que Rentas le tiene que mandar un oficio a Catastro para pedirle información y Catastro le tiene que mandar un oficio a Rentas para pedirle información. ¿Qué pasó? Estuve mucho tiempo en silencio. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a hablar un poco de independencia legal. Uno de los obstáculos del catastro es cuando dicen, no, tu catastro haz lo tuyo, que es catastro, y déjame a mí, recaudador, recaudar impuestos. Ordenamiento territorial dice, no, tú haz tu catastro y yo hago ordenamiento territorial. Y es verdad, cada uno tiene necesidades diferentes, pero se pueden poner de acuerdo en un mínimo estándar de datos que van a compartir entre todos. Eso, llevado a la tecnología que está desarrollando el Ministerio de Vivienda a través de COFOPRI, se llama el Land Administration Domain Model, LADM, que es un sistema no es un sistema de información, es una manera de organizar los datos que facilite la interoperabilidad y que, manteniendo cada institución su independencia legal, puedan compartir información de manera confiable. Ahora nosotros vemos un montón de portales que son realmente visores de shapes que mandan las diferentes shapefiles que mandan las instituciones. Y eso da la ilusión de que ya está todo combinado, todos los geos que existen, hay un montón de geos. Eso es muy bueno, pero los que realmente conocen esto saben de las limitaciones de esos, son visores de shapes que están levantados con diferentes estándares y que por lo tanto no es tan sencillo de aprovechar. Entonces, y con eso ya hay 2 láminas más y con esto acabo. 5 minutos, perfecto. Lo que se trata entonces es de llevar estos conceptos de los que he hablado para impulsar catastros que nosotros sabemos tienen que ser sostenidos desde los gobiernos locales. Por lo tanto, ¿vale la pena tener una talla única? O de repente, pues tampoco podemos tener un terno a la medida para cada municipio, pero podríamos tener por lo menos small, medium y large, pues. Un catastro con todos los atributos para las ciudades más pudientes que pueden administrar y que pueden tener los técnicos que manejen esos niveles de precisión y esa sofisticación de base de datos. Y un catastro muy simple con lo elemental que puede ser sostenido por un gobierno local. Ese es un concepto, ¿ya? Todavía no ha sido llevado a la práctica. La idea que está detrás del proyecto de catastro es que el Ministerio de Vivienda sea capaz de crear esas diferencias para poder llevar adelante una campaña nacional de catastro, ¿no? Y con esto ya estoy cerrando. ¿Cuáles son entonces los retos y las oportunidades para el futuro? Oportunidades para el país muy grandes, ¿no es cierto? Mejores inversiones, mejor recaudación, más justa recaudación, coordinación de políticas públicas, mejores colegios, porque se va a saber dónde está creciendo la ciudad y dónde se pueden poner los colegios que la gente necesita. Bueno, pero el reto es que el catastro no sea, como es hoy día, el pariente pobre de los municipios. A veces no tienen ni siquiera oficina. En muchos casos hay una oficina de catastro que tiene 2 personas y hay una gerencia de rentas. Las únicas que tienen aire acondicionado en algunos distritos son los SAT. Tienen aire acondicionado, computadoras y tienen su catastro paralelo.
¿no? ¿Y por qué? Porque ellos recaudan, pues. Es cierto que el catastro debe ser multipropósito, pero no podemos olvidar que si alguien no paga la cuenta, no hay no hay nada. Alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces hay que comenzar por la sostenibilidad financiera, agarrar nuestra Toyota que tenga lo mínimo necesario, y eso no significa renunciar a esa visión del carro que huele, que corra y que nade, pero ir acercándonos a eso paulatinamente. Y eso supone entonces adaptar las estructuras institucionales. O sea, COFOPRI tiene una unidad ejecutora que está ejecutando un presupuesto. Pero ¿qué va a hacer después cuando se acabe el crédito? ¿Quiénes van a ser las entidades dentro de COFOPRI que van a manejar bases de datos, que van a dar asistencia técnica, que van a... Todos los productos que está generando la unidad ejecutora tienen que ser hechos suyos por COFOPRI. Y lo mismo el Ministerio de Vivienda. ¿Quién está en el Ministerio de Vivienda hoy día pensando las 24 horas al día en el catastro? Alguien va a tener que hacerlo, va a tener que ejercitar esa función de dictar normativas, de pensar en un plan de implementación que esté financiado, que sea coherente con otras políticas. O sea, tiene que haber una estructura institucional que ojalá se produzca antes que el proyecto acabe con su financiamiento, porque se acaba el financiamiento y el edificio empieza a caerse. Eso lo hemos visto en muchos países del mundo. La interoperabilidad. Esa interoperabilidad que he mencionado dentro del municipio, ¿no? Que rentas le avise al catastro y que el catastro le pueda avisar también a ordenamiento territorial y a gestión urbana, tiene que pasar dentro del Ministerio de Vivienda. Y eso, cada uno tiene sus bases de datos, pero eso se puede conseguir a través de mecanismos de interoperabilidad que seguramente el Ministerio va a mencionar ahora. Hay avances muy importantes en eso. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un privilegio estar aquí con ustedes y bueno, muy atento a la discusión de los panelistas a continuación. Gracias. Excelente. Adelante. Muy bien. Agradecemos la exposición del consultor Víctor Endo Olascuaga y vamos a proseguir. Iniciamos la ronda de análisis y debate del tema expuesto. Para ello presentamos al director del debate, el abogado Óscar Carrasco Villavicencio, asesor de la Dirección Ejecutiva de COFOPRI. Fuertes aplausos, por favor. El doctor Carrasco tiene estudios superiores de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, egresado de la especialización en Gestión Pública en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM, España. Especialización en Servicios Municipales en el Centro Latinoamericano de Estudios Locales, además de tener una serie de actividades profesionales. Del mismo modo, presentamos al panel de especialistas que nos acompañarán en este segundo debate. Para ello, el panel está conformado primero por la panelista Olga López Morales, directora general de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Fuertes los aplausos, por favor. Olga López es administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en control interno y en derecho tributario. Con más de 20 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y directora de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Asimismo, recibimos a nuestro segundo panelista, Heidi Monti Villón Román. Fuertes los aplausos, por favor, director de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo. Graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente es director de la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la Dirección General de Políticas y Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Se ha desempeñado además en el cargo de director nacional de Economía y Finanzas del Colegio de Arquitectos del Perú, también como especialista en el área de desarrollo urbano y catastro en municipalidades distritales y provinciales desde el año 2000. Y otras actividades profesionales distinguidas. Acto seguido recibimos a nuestro tercer panelista, José Neira Reimer,
coordinador de catastro de la unidad ejecutora número 3 de COFOPRI, para lo cual un fuerte aplauso, por favor. De profesión arquitecto, magíster en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Especializaciones en ordenamiento territorial y urbanismo, en gerencia pública y en gobierno y desarrollo local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en España, así como otras actividades profesionales. Del mismo modo, recibimos al cuarto panelista, Carlos Paredes García, coordinador municipal Convenio CUN, jefe del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Arquitecto por la Universidad Particular de Chiclayo y magíster en Ciencias en Comunicación en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Socioambiental por la Universidad Nacional de Trujillo y candidato a doctor en Territorio y Urbanismo Sostenible por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Invitamos entonces a la conducción al mismo al doctor Óscar Carrasco, por favor, al doctor Óscar Carrasco, para el inicio del panel. Muchas gracias por el pase, señores funcionarios, servidores de COFOPRI, señores invitados, tengan muy buenas tardes ya en este momento. Me toca actuar en este segundo bloque, tratando específicamente la temática relacionada con el Catastro Urbano Nacional. Quiero empezar un poco la intervención haciendo una pequeña reflexión sobre lo que fue la exposición del doctor Víctor Endo. En la exposición que se nos acaba de presentar, se nos da cuenta de un nuevo modelo para la implementación del catastro urbano. Y en el caso del Perú, el marco legal para el establecimiento de ese nuevo modelo de catastro urbano nacional se da a partir del Decreto Legislativo 1365, que enfatiza los roles de los distintos actores en el marco de ese entorno. El del ente rector, condición que recae en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El del ente promotor, que recae en COFOPRI. Y el del ente generador de catastro, que es el gobierno local. Condición que aplica para COFOPRI cuando por vía de delegación les es otorgada esa atribución. Tomando en consideración este nuevo modelo de gobernanza del catastro urbano, es apropiado saber, en base a las experiencias, tanto extranjera como nacional, aquello que es indispensable prever para que estos roles se ejecuten de una manera efectiva. Y entonces quiero establecer algunas preguntas para que puedan ser atendidas por algunos de los panelistas ahora presentes. ¿Cómo se concibe o debe de concebirse la visión sectorial estatal sobre la implementación del catastro? Esa es la primera cosa que me gustaría que pueda ser objeto de debate. ¿Qué arreglos institucionales adicionales se tienen que hacer para asegurar que este nuevo modelo de gobernanza funcione, simplemente, efectivamente, pero sobre todo que continúe siéndolo en el tiempo? Y finalmente, ¿cómo es posible vincular en forma efectiva el catastro con las políticas públicas? Y para esto vamos a solicitar en primer término la intervención de Eddie Villón Román, quien expondrá bajo la perspectiva del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector del Catastro Nacional. Y seguidamente será el turno de nuestra invitada Olga López Morales para que nos comente sobre ello a partir de la experiencia como directora de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y vamos a terminar la intervención con la participación del arquitecto Paredes, que representa a la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Adelante, Eddie. Muy bien.
¿Se escucha? Sí, ¿no? Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Y bien, a la consulta en marco general, ya lo habías comentado que todo corre a partir de la aprobación del decreto legislativo 1365, donde nos dan, indican como ente rector y normativo al Ministerio de Vivienda, la cual a su vez ha decantado en la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano esta encargatura de ver el tema de lo que es la parte normativa del catastro urbano nacional. Si bien es cierto, actualmente en el ROF del Ministerio todavía no está incorporado estas funciones, estamos en pleno proceso de la adecuación de la ley en la parte del ROF del Ministerio, en la cual también hemos tenido ya unos trabajos avanzados conjuntamente con COFOPRI para poder integrarnos y articularnos en estos temas, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí también Vivienda, conjuntamente con el proyecto del Banco Mundial y COFOPRI, venimos desarrollando lo que es el proyecto del Catastro Urbano Nacional, en la cual conjuntamente ya venimos desarrollando y articulando en cada una de estas etapas que se han venido llevando a cabo, ¿no? Y ahora esperando ya el inicio del proceso mismo del levantamiento, ¿no? Entonces, además, en cuanto al tema de las políticas, también ya está enmarcado en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo dentro de estos conceptos, y hay servicios que están ligados y articulados hacia ello. Uno de ellos ya lo mencionó Víctor, que es el tema de la interoperatividad, en el tema del ADM. Nosotros, en Vivienda, también esto está articulado con la ley DUS, la 31313, en la cual establece la operatividad del Observatorio Urbano Nacional, ¿no? Que también es un repositorio, un visor en desarrollo, en la cual nos va a permitir eso, ¿no? Actualmente se tiene ya cargado información producto de los planes urbanos nacionales que se han venido desarrollando, en la cual está igual desarrollado en software libre, en la cual poder articular y poder migrarlo a las diversas municipalidades, dado a las escalas que ellos están solicitando, ¿no? Si bien es cierto, el tema de los planes, las escalas mucho más macro, también venimos trabajando ya con algunos municipios, caso Cusco, Lambayeque y otros, para puedan tener sus observatorios locales, ¿no? Entonces creo que es ahí, más allá de lo que ya se viene desarrollando, vamos a articular igualmente con la plataforma y los sistemas que vienen desarrollando con FOPRI, este tema de la interoperabilidad, ¿no? Muchas gracias, Eddie. Por favor, pedimos la intervención de Olga López. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, mil gracias por la invitación. Segundo, un poco la idea de hoy es contarles la experiencia que hemos tenido en Colombia y específicamente en Bogotá respecto del catastro. Nosotros duramos muchísimos años en los cuales el catastro estaba centralizado básicamente, inicialmente por la autoridad catastral y cerca de 4 catastros descentralizados. Y hasta el 2015 entraron, digamos, 2 nuevos actores, que fueron 2 catastros que entraron a funcionar en su figura de delegación. Pero en 2019 tuvimos un cambio, digamos, el cambio más grande que ha habido en cuanto a la gestión catastral en el país, y fue cuando se abrió la posibilidad de ampliar esta gestoría catastral, o que la gestión catastral sea prestada por muchas más entidades, todas ellas de carácter público, pero con la posibilidad no solo de hacer el catastro de los municipios a la cual pertenecen, sino prestar servicios a lo largo del país. Digamos que justo con esta figura de los gestores catastrales también se abrió la posibilidad de que existan operadores catastrales, y allí es la intervención de figuras de entidades públicas y privadas también, que puedan prestar servicios de apoyo operativo para los gestores catastrales. Con esta figura también se abrió la posibilidad, digamos, bueno, se instituyó una figura de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual, pues digamos que va a vigilar todas las actuaciones que se hagan en torno a la gestión catastral. A partir de esta modificación, digamos que se amplió la cobertura de la gestión catastral de una manera muy importante en el país. Se logró ampliar la cobertura del 5 al aproximadamente 13% del total del país con información catastral actualizada.
Y específicamente, digamos que al hablar de Bogotá, lo que podemos decir es que siempre ha sido un catastro descentralizado y ha sido, digamos, el catastro más destacado porque viene realizando su actualización catastral de manera permanente desde hace aproximadamente 12 años. Es la única ciudad del país que tiene su información catastral actualizada cada año. ¿Qué lecciones hemos aprendido entonces en todo este camino de cambios, digamos, en la forma de prestar el servicio catastral? La primera lección, digamos, es que la disposición de los gobernantes es determinante en poder contar con una información catastral actualizada y es determinante en cuanto a tener la voluntad de hacer y de tener su información catastral, pero también es determinante en cuanto a asumir una diferencia y un reto en la tributación. O sea, el catastro es un gran beneficio para la tributación, pero hay que tener determinación y hay que tener una voluntad específica para poder tomar la decisión de hacer una actualización catastral. Bogotá es un ejemplo clarísimo de ella porque digamos que el principal impulso que tuvo hace más de 10, 13 años para poder actualizar su información fue una necesidad fiscal también. Entonces, digamos, a partir de esta necesidad fiscal es importante que se tomen las decisiones y que se apoye la iniciativa de tener un catastro actualizado y de esta manera, hoy por hoy, tenemos una información que cada año se actualiza, que cada año se ha, digamos, realizado un trabajo técnico que garantiza que las decisiones y los recursos se van a recoger de una manera legítima. También, digamos que es una combinación de políticas, es una actualización catastral, pero también es una gestión fiscal muy eficiente y por tanto, digamos, también muy transparente para los ciudadanos. Entonces, digamos que puede un gobernante tener menos temor de tomar la decisión de actualizar su gestión catastral porque tiene un proceso técnico que lo soporta, tiene un proceso que le da confianza a la ciudadanía y en el caso de Bogotá tenemos un cumplimiento voluntario en el pago del impuesto de más del 90%. Y con un valor catastral muy cercano al valor comercial. Entonces, digamos que es una voluntad, pero también es una fortaleza técnica lo que hay que mostrar para dar mucha confianza en sus ciudadanos. Otro de los puntos importantes, digamos, que nos ha dejado este cambio es que la libertad metodológica abre posibilidades de innovación. Digamos que cuando teníamos la centralización absoluta, no solamente era una centralización operativa del catastro, sino que también había mucha limitación y muchas restricciones metodológicas. Los métodos eran únicos, los procedimientos eran únicos. A partir del 2019 también se abre la posibilidad de que los gestores catastrales puedan tener sus procedimientos y utilizar formas alternativas de hacer el catastro. Y esto permite mayor innovación y por ende, digamos, menores costos y más agilidad y más eficiencia en la gestión catastral. El otro punto importante, digamos, en estas lecciones aprendidas es un poco también lo que presentaba Víctor en su exposición, y es que hay que simplificar tanto las variables que se recogen en el catastro como la forma en que se levanta esta información. Muchas veces la rigidez de las exactitudes posicionales, etcétera, lo que hacen es dificultar y hacer más largo el proceso de catastro, y creo que todos los días, y aún es un reto, incluso para Bogotá, poder simplificar la información que se recolecta y, digamos, entender esta interoperabilidad que nos trae el catastro multipropósito a todos como un mecanismo para que podamos compartir información y no que el catastro sea el único responsable de producir y mantener información. La información que produce catastro tiene que ser una información básica, la mínima necesaria que requiere cualquier municipalidad o cualquier ciudad para una administración eficiente y una planificación eficiente, más no la necesidad de recolectar toda la información que requiere, digamos, una administración pública. Aquí tenemos que separar muy bien entre las necesidades básicas y la forma en que vamos a interoperar con otras entidades que producen el dato y que seguramente lo custodian, y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo lo vamos a compartir, más que en que sea un único ente encargado de recoger la información. Otra de las lecciones aprendidas muy importantes es que la aplicación de técnicas masivas es una necesidad y también va ligada un poco a esta parte de simplificar. No se puede pretender, digamos, continuar haciendo un catastro uno a uno, una valoración uno a uno, porque realmente el tema es urgente para todos conocer la información, conocer sus ciudades para poder tomar mejores decisiones. Entonces los métodos masivos, digamos que también son muy importantes, son una necesidad, demuestran una altísima efectividad. En el caso de Bogotá,
la valoración se hace a través de métodos masivos, con los cuales, digamos, se tiene una certeza del valor que se impone a cada uno de los inmuebles y no se reciben reclamaciones. De hecho, las reclamaciones no son ni el 1% de los contribuyentes. Entonces, lo que hay que demostrar y cada vez más es llevar estos métodos masivos a la gestión catastral, y no solamente, digamos, en la valoración, sino también en la recolección de información, en la cual la tecnología es una parte y un actor muy importante en toda la gestión catastral. En este sentido, digamos que una de las últimas lecciones aprendidas es que la tecnología es un medio para tener unas bases adecuadas, es un medio para poder compartir la información y no es un fin. No puede ser, digamos, como la misión de Catastro tener un software o tener un modelo de información. No, es un medio para poder tener una información y para poder compartir la información y disponer la información. Y tal vez, digamos, ahora sí, la última lección aprendida es que la información catastral, una información catastral rápida, ágil, oportuna, debe ser compartida, no puede ser tampoco, digamos, propiedad de una entidad solamente, sino que tiene que ser, al contrario, compartida, alimentada y retroalimentada por datos existentes, de forma tal que sea cada vez más eficiente y más rápida su actualización. Buenas tardes. Tengo varias miradas al respecto, porque en principio sí considero que el ministerio, al asumir la rectoría en Catastro, ya tiene cierta experiencia, ¿no? Por la rectoría urbana, ¿no? En ese sentido, de verdad que no habría que inventar la pólvora en ese plano, ni siquiera en las escalas de catastros como sugería Víctor hace un instante, de 3 tallas o algo por el estilo, porque las ciudades ya están clasificadas en función de su población, existen rangos de ellas y probablemente cada catastro podría ir escalando de rango conforme la población de la ciudad aumentara y la complejidad también. Es evidente que para realizar un catastro, sí, pues el sueño es tomar los 150.000 datos que pusiéramos tomar, ¿no? Pero en realidad, en serio, a la ciudad le interesa medir lo que es de interés de la ciudad. Es decir, los datos que van a servir para gestionar la ciudad. Y por lo tanto, cuando uno tiene finalmente el resultado del catastro con toda esa cantidad de datos, los que usa en el día a día, los habituales, dependiendo del tamaño de la ciudad y del nivel de la ciudad, no son todos. Entonces, lo de la escalabilidad creo que es una cosa que es fácil de implementar, ¿no? Por otro lado, cuando vemos al ministerio como órgano rector, es decir, digamos en términos analógicos, como asumir la paternidad del catastro, es la primera vez que lo hace, ¿no? Porque aunque a lo largo del tiempo han habido catastros, 25 años de experiencia en el Perú haciendo catastros, probablemente ninguno como ahora. Este proyecto yo lo considero el más completo en realidad que hasta ahora se ha podido realizar, porque en otros catastros nacionales, cuando han habido, se hacía el catastro y se le entregaba a la municipalidad la información 2 años después. O en algunos casos, mejorando las siguientes ediciones, se hacía el catastro y se entregaba la información en digital, en Shape, y de repente la municipalidad con las justas tenía AutoCAD en sus máquinas, si es que podían procesar la información. O sea que tampoco servía de mucho, ¿no? Entonces, esta vez hay una preocupación por la sostenibilidad que me parece bien congruente y que tiene que ver con la rectoría y con la paternidad, le llamo yo, en el sentido de asumir responsabilidad para este punto de partida inicial. Y por allí creo que sí es importante todo este paquete que he visto como único de transferencia de capacidades, de desarrollo en realidad de capacidades en las municipalidades en un amplio contexto, que no solamente tiene que ver con los operadores de catastro o con los operadores de urbanismo y rentas, sino con todos aquellos que en las diversas áreas municipales tienen que haber, ¿no? Hace unas semanas ya han estado en Chiclayo justamente el equipo de desarrollo de capacidades y la plataforma para certificar, que también me parece súper interesante, porque allí se nota pues efectivamente que en esta oportunidad creo que las condiciones están dadas para soportar de mejor manera la sostenibilidad del proceso, ¿no? Una pequeña ciudad, o por ejemplo una ciudad caótica como lo es Chiclayo, que necesita tener una información en tiempo real, para empezar
basta con tener en realidad la información de dónde están ubicados los predios, de qué condición tienen los predios y quiénes serían los que se encuentran en los predios, que es una primera mirada sobre la que vamos a tener para poder mirar. Hablábamos hace un instante también sobre, hay una palabra que utilizamos mucho ahora con el catastro, que es la famosa mirada de la interoperatividad, ¿no es cierto? Y a veces los sectores no interoperan. O sea, ya estoy hablando de nivel el Estado, ¿no? O sea, no interopera el sector vivienda con el sector, por ejemplo, de economía y finanzas, ¿no? Porque sería muy bueno que ya en los presupuestos multianuales de las municipalidades, ese porcentaje que está asignado a catastro efectivamente se exigiera y estuviera ahí y no fuera destinado luego ese dinero a otras áreas, a otras actividades municipales que son importantes, pero si está normado, pues habría que hacer cumplir la ley y habría que destinar el dinero que corresponde a la recaudación para que se pueda mantener y ser sostenible. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. En todo caso, queda claro que de lo que hemos podido recibir de parte de cada uno de los panelistas es un poco la mirada de lo que estaría faltando, de aquello que ya estamos haciendo y fortalecer de alguna manera los roles a partir ya no propiamente de más disposiciones que de repente procuren asignarle mayores funciones o mayores responsabilidades, sino de ejecutar y hacer viables las que ya son existentes. Y en ese marco, o en esa línea lógica, rescato algo que señaló el expositor Víctor Endo en su presentación. Y él nos decía que este nuevo modelo catastral lo que hace es de alguna manera priorizar algunas características en particular. La progresividad en los avances, ¿no? Tratar de buscar ampliar la cobertura, pero también sin perder de vista la importancia que significa mantener lo que ya en este momento levanté. El empleo de estándares que favorezcan la interoperabilidad, no solamente para que pueda ser usado por alguien en forma determinada, sino para que colaboren y lo apliquen según las necesidades que tengan. Y la sostenibilidad del modelo, que es el aspecto tal vez central del asunto, sobre la base de costos razonables, ¿no? Determinados en función a arreglos institucionales, normas técnicas, que privilegien el levantamiento de aquellos datos que se pueden financiar, que era la imagen del auto volador que nada y que también vuela, ¿no? Versus aquel vehículo que nos puede servir de alguna manera para empezar. Pero algo decía también el arquitecto que es muy importante. Cómo hemos avanzado a nivel de transferencia de capacidades. Cómo es que nos planteamos estas capacidades suficientes de los operadores. Y esto viene acompañado obviamente de una tecnología apropiada. En este marco de sostenibilidad, en este marco de tratar de hacer efectivo e implementar efectivamente el Catastro Urbano Nacional, la pregunta que viene es ¿cuáles son los avances que hemos tenido? Porque muchas veces tenemos normas y disposiciones que pueden haber sido muy bien planteadas, pero carecen de ese esfuerzo fiscal para poder hacerlas efectivas, para poderlas implementar. Y todo requiere recursos, sobre todo si se tiene en consideración que el establecimiento de un catastro es caro. Caro por más que se han reducido bastante los costes a partir de esta nueva forma de estructurar los requerimientos técnicos. Entonces, ¿cuáles son los avances y cuáles son los logros obtenidos en el marco de este nuevo modelo? ¿Cuáles son desde la perspectiva? Y para este punto le cedo la palabra al arquitecto José Neira, que en su calidad de coordinador de catastro de la Unidad Ejecutora de Inversiones de COFOPRI, tiene experiencia en lo que significa la implementación del proyecto CUN. Y seguidamente vamos a pedir también la intervención del arquitecto Carlos Paredes para que nos diga desde el punto de vista local cuáles son los avances y los arreglos que se han venido dando justamente para poder implementar el CUN en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Y ya de alguna manera ha tocado este tema también la expositora Olga López Morales, pero recuerdo una de las láminas, creo que es la 13 específicamente, y tal vez lo podamos proyectar en su momento, que daba cuenta de la cantidad de unidades catastrales que creo reflejan ese 13% que señalaste, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos diga cómo es que se logró ese salto del 5% al 13% que mencionaste en tu intervención anterior. Damos entonces el uso de la palabra a José Neira. Gracias, Oscar. Buenos días todavía. Buenas tardes, ya mediodía, buenas tardes a todos. Para poder hacer la presentación me voy a permitir levantarme para poder visualizar bien el apoyo visual de la lámina. Disculpen que ando en el panel. Bien, en el marco de lo presentado en la exposición de Víctor, está claro que hay toda una problemática local del catastro, que ya la ha detallado de una manera general, y hay que señalar que este proyecto, el diseño de este proyecto, responde al diagnóstico de la problemática del catastro nacional. Si bien un proyecto de catastro no resuelve un problema estructural por sí solo, este proyecto es parte de todo un esfuerzo conjunto donde el rol, la batuta la tiene el sector vivienda, pero también con intervención multisectorial. Y vamos a ver cómo ha sido necesario y es necesario y va a ser necesario que continúe esta cooperación multisectorial para promover una nueva operatividad, un nuevo modelo de catastro nacional que sea efectivo tanto en el nivel nacional como en el nivel de los gobiernos locales. Entonces, les voy a comentar a través de los avances del proyecto cómo estas problemáticas y el diseño del proyecto ha sido concebido como alternativa de solución y de contribución hacia un modelo nuevo a nivel nacional. Este proyecto, pues, estos estudios empiezan a partir del año 2017 con la elaboración de los perfiles que terminan en el año 2019. Pero la necesidad de hacer arreglos institucionales y cambiar el marco normativo se han dado desde antes incluso del proyecto, con la firma de los convenios de los 22 municipios priorizados, con la gestión ya con el sector defensa que está a cargo del Instituto Geográfico Nacional para cambiar la normativa técnica del IGN en relación a la producción de ortoimágenes para el catastro urbano nacional. Y también para articular algunas actuaciones en el propio Sistema Nacional de Catastro Predial, que fue los anexos a los instructivos de las fichas de levantamiento que permitieron generar una ficha simplificada dentro del marco para el levantamiento catastral, ¿no? Estos arreglos institucionales han continuado porque se aprobó la metodología de evaluación de valores unitarios, ¿no? Todos sabemos, pasamos de las 7 columnas para categorizar una edificación a 3 columnas. Eso ha sido fundamental, ese es uno de los puntos claves para reducir los costos de operación y con ello asegurar la sostenibilidad. Cuando hablo de costos de operación, el mayor porcentaje, más que en la cartografía, en los estándares de cartografía simplificadas, lo que hace que producir la cartografía cueste mucho menos, recaen en esta evaluación de campo. Tal es así que en el estudio definitivo del proyecto, en el perfil aprobado del proyecto, se había estimado que con la manera tradicional de hacer el catastro, levantar una unidad catastral costaba aproximadamente $70. Con la propuesta de modificación, tanto de los estándares para producir la cartografía, como la simplificación del levantamiento, de solamente levantar 3 características que son de apreciación externa principalmente,
este costo debía reducirse a $35, ¿no? En la práctica, la respuesta del mercado internacional a esta implementación, a este cambio, ¿no? Ha representado que tengamos costos de producción de la unidad catastral de aproximadamente $24. Entonces estamos hablando de un tercio del costo de lo que usualmente representaba el modelo tradicional de hacer catastro. Y eso asegura que los gobiernos locales puedan darle sostenibilidad y mantener la información. También se aprobó el estándar LADM a través del Ministerio de Vivienda, que va a permitir la interoperabilidad, porque este proyecto, como lo señaló también en la intervención el arquitecto Paredes, no solamente entrega información a las municipalidades, sino tiene un esquema de fortalecimiento de capacidades y un esquema de interoperabilidad entre los agentes y actores que generan la información catastral, y este fortalecimiento de capacidades también representa no solo en la capacitación del personal, sino en la dotación de equipamiento y sistemas para operar el catastro. Por eso es que el proyecto está desarrollando una plataforma catastral a nivel nacional, en las cuales los gobiernos municipales van a poder ser usuarios, cargar la información, tener un repositorio informático de herramientas donde leer la información, donde actualizar y donde explotar la información. También se desarrolló un convenio en el año 2023 con el IGN para fortalecer la red geodésica nacional, ¿no? En febrero de este año se le entregó 2 estaciones de rastreo permanente. Y otro punto clave de la sostenibilidad de este proyecto es la asistencia técnica, ¿no? El proyecto necesariamente tiene que articular cómo la información que se produce y los recursos que administra el proyecto se traducen en procesos efectivos en los gobiernos municipales. Y eso pasa por tener esta asistencia técnica como articulación entre lo que produce el proyecto y cómo se operativiza en la práctica en los gobiernos locales. Entonces es una asistencia técnica con un pool de especialistas por cada área, más asistentes técnicos instalados en cada uno de las localidades, que les dan asistencia en cartografía, en levantamiento catastral, en gestión fiscal y en gestión de riesgo de desastres, y también en gestión normativa para generar los instrumentos de gestión necesarios. Esta asistencia municipal ha permitido, por ejemplo, ya están los productos cartográficos entregados a las 22 municipalidades, ha permitido dar capacitación para el uso de la cartografía. No hay levantamientos, pero ahí hay productos intermedios que están siendo explotados. Por ejemplo, a la Municipalidad de Castilla, con una aplicación libre, se le mostró que está dentro o cercana al río Piura, que en un escenario de un desborde de 5 metros, las zonas de afectación. De 15 metros, ¿cuáles son las zonas de afectación? De 20 metros, ¿cuáles son las zonas de afectación? Lo que les ha permitido tener tener información para tomar decisiones para planes de prevención preliminares, ¿no? Esta cartografía ya está siendo utilizada. Hay municipalidades que han tomado cuenta que han aparecido sectores de los cuales no tenían conocimiento. Me parece que Chiclayo ha sido uno de ellos, que a partir de la cartografía se dio cuenta que tenía zonas fuera del radar. Bien, y esta asistencia técnica también, junto con otras actividades del proyecto, ha permitido depurar las bases de información de rentas para articular la información catastral con la información de las declaraciones juradas del impuesto predial, que sirvan para efectivamente tener un mejor performance del impuesto predial en las municipalidades. Y las bases de información predial han sido georreferenciadas. Esto le va a permitir al levantamiento catastral
en las localidades donde no había un catastro ni una referencia, tener datos ágiles para construir el catastro de manera más rápida y que quede vinculado para que después esta información, con la propia dinámica de la actualización predial, pueda sostenerse. Eso es importante. Se está trabajando en el proyecto también en que los procesos municipales que generan datos de gabinete y que inciden en la actualización del catastro se den. Uno es el que las acabo de mencionar, otro es la sistematización de los procesos de otorgamiento de licencias de edificación, otorgamiento de licencias de comercialización, ¿no? Autorizaciones comerciales, que las municipalidades, sobre todo las más pequeñas o las de menores recursos, no tienen una administración ordenada de estos datos y para ello la plataforma de información catastral que se está desarrollando también va a tener estas aplicaciones para que puedan registrar las licencias, emitir los certificados correspondientes y esto permita actualizar el catastro. Entonces, el diseño del proyecto busca cubrir todas estas debilidades que tiene nuestra normativa local y nuestros procesos municipales para que el catastro, la información catastral, sea actualizada convenientemente de una manera inmediata. Sí, nos quedamos sin el apoyo visual. Bueno, de otro lado también se está desarrollando manuales para la elaboración de cartografía, para el levantamiento, mantenimiento y actualización del catastro para las municipalidades. También el año pasado, en diciembre del año pasado, se firmó el contrato con la empresa que va a encargarse de los levantamientos en los lotes 1. Este es un proyecto de 1.650 unidades catastrales en los 22 municipios. Entonces está dividido por lotes. Tenemos un lote 1 y un lote 2. El lote 1 en la zona de Chiclayo y Piura y el lote 2 en Lima, los cuales ya tienen un contrato para efectuar el levantamiento firmado el año pasado. A inicios de este año se firmó con las empresas supervisoras. Ambas empresas van a operar bajo estándares regulados por ISOs, que son intervenciones nuevas. Si bien estamos simplificando, eso no significa que reducimos la calidad. Por el contrario, este modelo, al adoptar buenas prácticas internacionales en la gestión, busca también asegurar la calidad del dato. La semana pasada, el 18 de marzo y el 11 de marzo, ya se firmaron las actas de inicio de estos dos lotes y vamos a tener el inicio de operaciones de campo de acuerdo a los planes de trabajo presentados para fines de abril, ¿no? Ya están en toda la etapa de planificación y capacitación del personal que va a encargarse de las encuestas y la caracterización en campo. Se prevé también desarrollar una plataforma de información, una plataforma de capacitación virtual. Desde el año pasado ya se conformó un equipo de gestión de oferta formativa con tutores por especialidades que están desarrollando a través también de una empresa, de una consultoría, una malla curricular con los cursos que van a formar parte de lo que se va a convertir en un programa de certificación, porque lo que se busca es tener un personal certificado en la gestión del catastro, ¿no? Digamos, el modelo apunta a tener un símil a lo que sucede en las áreas de logística de los gobiernos locales, ¿no? Que para las contrataciones, quien está certificado por el OCE es el que puede operar. Entonces, para el catastro, de acuerdo a niveles también, se busca que los gestores catastrales y los operadores catastrales estén certificados en este modelo y así aseguramos que los profesionales técnicos que se encarguen de esta actividad en los gobiernos locales sean los idóneos. Y con eso contribuir a la sostenibilidad, ¿no?
Sí. Bien, ese es un pequeño pincelazo de lo que va haciendo el avance del proyecto. Gracias. Bueno, en cuanto a lo que pasa en Chiclayo, pues ha sido un año fuerte el año pasado, porque hemos tenido que implementar, como en todas las demás municipalidades, calculo todos los requerimientos que estaban pidiéndose para poder efectivamente iniciar, ¿no? Víctor ha mencionado varias de las cosas con las que nos hemos encontrado. De repente lo ha leído de los reportes de lo que ocurría en la ciudad. No hemos encontrado pues calles con el mismo nombre, pero una manzana, en una calle estaba el nombre con una categoría y a la siguiente tenía otra, ¿no? Y eran la misma, o estaba repetido el número de la cuadra, o sea, una serie de inconsistencias que ha costado liberar a lo largo del tiempo. También hay que recordar que no hay mucha gente capacitada en estos aspectos catastrales, ¿no? Y ocurre, no ocurrió necesariamente en Chiclayo, pero sí ocurre en muchas ciudades pequeñas que a veces pues el jefe de catastro termina su gobierno y agarra su base de datos y se va con todo el catastro, ¿no? Y el primer día que llega el nuevo jefe de catastro, como en varios distritos de Chiclayo ha ocurrido, del mismo Chiclayo Central, llegan y no tienen nada, ¿no? Y hay que comenzar a construirlo de cero. Eso es más de una vez que ha pasado, ¿no? En algún distrito del conurbado, ¿no? Bueno, después en Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, en realidad se van a intervenir 5 distritos, ¿no? En Chiclayo mismo hay casi 100.000 unidades catastrales, 98.000 exactamente, pero si sumamos todas, casi ya un poco más de 250.000, creo, las que están allí. Entonces, desde el Instituto Metropolitano hemos tenido en algún momento que darle algún tipo de apoyo a los demás distritos, porque nosotros, con el apoyo de las universidades locales, hay 5 escuelas de arquitectura en Chiclayo, hemos logrado establecer un equipo poderoso. Hicimos un filtro en realidad de muchos jóvenes que estaban interesados en aprender de catastro, ¿no? Un filtro inclusive para aceptarlos a que entraran a hacer prácticas con nosotros, con un estándar de equipo informático con el que tenían que entrar. Nunca he visto a nadie en ninguna parte que le exijan un equipo informático de cierta categoría especial de calificación para que haga prácticas, ¿no? Eso ha pasado gracias a que, bueno, en algún momento tenemos muy buenas relaciones con la parte académica, que resalto también que en el aniversario de COFOPRI hay un evento académico, ¿no? Que creo que debería en realidad hacerse más extensivo los eventos académicos vinculados con catastro y planificación, ¿no? También hay que reconocer que el llegar a los estándares que pide COFOPRI en este caso para poder acceder implicaba el cruce con la información de rentas, ¿no? Que también es una cosa que en las municipalidades a veces son 2 mundos diferentes, ¿ah? Ahí está el feudo de rentas y el feudo de catastro, y como que no se llevan entre sí, es más, paran medio peleados, ¿no? Porque uno cobra, pero a veces cobra no necesariamente con la información que se genera en catastro, ¿eh? Tienen sus propios estándares, sus propios códigos, hasta tenían su propia nomenclatura. O sea, el estandarizar ya ha sido todo un reto, ¿no? Sentarlos en la mesa, ponerlos, ¿no? Asustarlos un poco para que se sienten. Bueno, eso ha ocurrido y también eso ha sido para nosotros un éxito, porque hemos podido lograr que efectivamente se transparente mucha información. Ahí es donde ocurre lo que mencionaba de alguna manera el arquitecto Neira, porque pues allá habían zonas que catastro identificaba, pero que renta no identificaba. Y hay varias cosas más que ocurren que tienen que ver con los territorios, ¿no? Que de repente en Lima no deben ser muy comunes, pero todavía hay límites distritales que no están cerrados en Chiclayo, por ejemplo. Es decir, un distrito con el otro no han cerrado totalmente sus límites, ¿ah? Entonces hay zonas que están en Chiclayo, pero que también están en Pimentel, que es un distrito que es colindante, y entonces esa zona la hemos dejado ahí medio en la nebulosa, ¿no? Esperemos que en los próximos días se cierre el límite, porque es una competencia regional, y entonces se verá si eso está para el catastro de Chiclayo o para el catastro de Pimentel. O sea, esos también son temas con los que nos hemos encontrado, ¿no? Después también los temas de la capacitación, que se hacía mención, también ha sido difícil integrar a otras áreas municipales,
Porque hay áreas que consideran que ¿para qué me van a capacitar en catastro? ¿Yo qué tengo que ver con el catastro, no es cierto? Y inclusive en algún principio renuentes a ir a eso, pero cuando les hemos explicado de que es un instrumento, porque finalmente el catastro lo vemos como un instrumento que va a ser transversal su aplicación en la municipalidad, entonces, bueno, ha costado un poco ello. La certificación creo que es un elemento atractivo que hace que también eso dé alguna opción más para poder entrar al proceso de capacitación, y creo que también eso es un factor muy importante. También es importante el hecho de haber aplicado un kit básico, ¿no? Un kit básico informático con el que se va a poder operar, o sea, con el que se podría. De repente hay algunas municipalidades que efectivamente no tienen la logística mínima para operar, y al haber pensado en el kit básico, creo que sí asegura también una condición y un compromiso adicional en el tema catastral, ¿no? Pero hay ciertas cosas que los que hacen catastro acá deben haber mucho seguramente, ¿no? Saben que el tema de la sensibilización es un factor que hace 20 años no lo considerábamos, nos íbamos nomás y veíamos lo que ocurría, pero hace pues como 10 que sin sensibilización no pasa nada, ¿no? Sin entrar a sensibilizar a los actores, a los operadores y luego a la comunidad en general, ¿no? Y también hay un componente poderoso que ya nos llegó de spot, de imaginería, de elementos publicitarios, etcétera, que también estamos empezando a soltar por las redes municipales y demás, que también hacen mucho por ir introduciendo el concepto y quitando un poco de temor a las circunstancias de levantamiento mismo en campo, ¿no? Por allí algo de los avances que por lo menos estamos viviendo en la ciudad de Chiclayo. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Antes de que empieces tu intervención, que sería la última y con la que cerraríamos en este momento esta intervención, yo te pediría, Olga, que también te aboques, te pediría, Olga, que por favor también nos digas cuáles son los retos que se plantea en este momento Bogotá. Sé que estamos un poco con los tiempos, pero te quiero pedir ese favor. Gracias. Bueno, acerca de la pregunta de cómo se incrementó la cobertura de la gestión catastral en Colombia, creo que, digamos que un factor detonante fue la expedición de la normativa del 2019, en donde se permitió la entrada de nuevos actores para hacer gestión catastral. Digamos, unido a esta decisión también vino un cambio normativo dirigido a simplificar el proceso, a simplificar las normas catastrales, a centrarlas un poco más en las características que deben tener los productos finales del catastro, más que en el cómo se deben generar. Adicionalmente, pues también en todas las disposiciones para adoptar la interoperabilidad a través de la adopción del modelo de intercambio de información, el EADM. También una decisión fuerte de inversión en la actualización, especialmente en algunos municipios con características especiales. Aquí hay financiamiento de la banca multilateral, pero también hay inversión propia del gobierno nacional, y también pues una priorización de zonas que ocurrió en el país para poder ampliar esta cobertura. En cuanto a los retos que tenemos, no solo a nivel nacional, sino incluso desde Bogotá también, tenemos el reto de continuar simplificando las normas y las condiciones técnicas de levantamiento catastral. Tenemos el reto de potenciar el uso de la tecnología para disminuir los costos y los tiempos. Si bien en Bogotá, digamos, tenemos una actualización cada año, lo ideal sí es poder tener una actualización mucho más eficiente y permanente, incluso de no dejar solamente para los procesos de actualización anuales que se hacen, sino poder capturar en tiempo real y capturar en el menor tiempo posible los cambios que ocurren en el territorio. Y para esto también tenemos un reto enorme, que es hacer mayor uso de métodos indirectos y de métodos autodeclarativos, incluso de involucrar al ciudadano en la actualización de los datos e involucrar a todas las demás entidades del gobierno distrital para poder captar los datos, captar los cambios en el momento real y poderlos reflejar en la base de manera inmediata. Lograr una mayor coordinación y colaboración de las entidades del distrito y de la nación. Creo que eso es un reto que acompaña a todos los gobiernos, y si bien, digamos, tenemos un muy buen flujo de información, aún hace falta recorrer camino en la coordinación.
Y a nivel nacional especialmente también tenemos el reto pues, de solucionar la financiación de algunas operaciones catastrales. Y esto pues también es parte de la educación y de hacer conscientes a los gobernantes que el catastro es una inversión más que un costo. Se puede ver costoso, se puede ver engorroso de hacer, pero es totalmente una inversión. Con esto pues lo que queremos es ir hacia mantener un registro de información, digamos como que donde el catastro se anticipe a las necesidades y a los cambios de las ciudades, más que esperar que los cambios sucedan para que nosotros vayamos a capturarlos, y eliminar, digamos, como las necesidades de recoger información, recolectar información demasiado detallada, que muchas veces no nos trae mayor beneficio, pero sí nos ponen en mayores costos operativos y necesidades operativas. Entonces, nuevamente, creo que nuestro gran reto, en el resumen, es simplificar la operación para ser más efectivos y más oportunos en el mantenimiento de los datos. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la intervención de este segundo panel y agradecemos a todos por su atención prestada.